Grabar. Está, súper. Súper, súper, súper. La clase del día de hoy vamos a intentar, la clase la tenemos destinada principalmente a revisar algunos aspectos relativos al conflicto, que es la base de cualquier tipo de discusión que podamos dar a propósito del proceso. Y como vamos a ver, el proceso en realidad es la herramienta que hemos creado o que ha creado el ordenamiento jurídico en definitiva para que podamos resolver, entre comillas, de la mejor manera posible o de la manera más imparcial posible un conflicto. Por lo tanto, parece sumamente importante entender qué es un conflicto y en particular cuáles tipos de conflictos son los que le van a preocupar al proceso en particular y en general al derecho procesal. Por lo tanto, creemos que una buena manera de introducirnos a este maravilloso, ¿cierto?, mundo del derecho procesal es a través de una aproximación que sea un poco más amigable, que es a través de eh, la conceptualización del conflicto y el conflicto que nos interesa a nosotros poder revisar. Voy a compartirles pantalla. Para eso el propósito de esta clase es, bueno, tenemos poco tiempo, pero la idea de esta clase es que podamos revisar a grandes rasgos. Ustedes igual van a tener la presentación a su disposición y por supuesto los materiales también a su disposición. Eh, ¿Cuáles han sido los principales mecanismos de resolución de conflicto que existen o que se han conceptualizado? Y también vamos a realizar una pequeña actividad en grupo. No sé si han tenido actividades en grupo. Los vamos a dividir en pequeñas salas para que ustedes discutan un tema, ¿cierto? Y después puedan volver a la sala común y algún representante de su grupo me pueda comentar lo que hayan discutido. ¿Ah? Ese es el propósito de la clase de hoy día. La finalidad es que ustedes puedan salir de aquí conociendo al menos las nociones básicas del conflicto, por supuesto, de relevancia jurídica, y finalmente cuáles son los mecanismos de solución del conflicto que existen, eh, cuáles son sus ventajas y desventajas, y finalmente cómo el proceso en definitiva es este mecanismo de solución de conflicto que nos ofrece el ordenamiento jurídico, que tiene determinadas características y el cual nosotros vamos a seguir conociendo y revisando sus características durante eh, todo el ciclo, todo el ciclo. Así que vamos a la presentación. Como les comentaba entonces, parte importante de entender el proceso es en base a su función. El proceso no es un proceso en sí mismo, o sea, no tiene una finalidad en sí mismo el proceso, ni tampoco ningún procedimiento en particular. Eh, Siempre van a tener como finalidad solucionar un conflicto, y en este caso un conflicto de relevancia jurídica. Por lo tanto, creemos que una primera gran tarea es poder entender eh, qué es lo que es el conflicto, ¿cierto? Puesto que en nuestra vida diaria, ustedes como estudiantes, pero principalmente cuando vayan a ejercer la profesión, la verdad es que a lo que se van a ver enfrentados permanentemente es a conflictos. Esto es distintas disputas entre personas, disputas entre grupos de personas, incluso disputas entre estados. Eh, Sabemos, ¿cierto? O intuimos que el conflicto en general es un rasgo inevitable, si queremos decirlo así, inevitable, de todas las relaciones sociales. Eh, y generalmente tendemos a asumir que el conflicto tiene una connotación negativa, ¿cierto? Y así las primeras definiciones, no sé, que a uno se le viene a la cabeza, se entiende como algo, una lucha, un combate, una pelea. Eh, Sin embargo, la verdad es que el conflicto, lejos de ser una materia que ha sido solamente estudiada por el ordenamiento jurídico, eh, el conflicto es inevitable, la violencia es evitable. Muy bien, Ignacio. Efectivamente, el tema del conflicto ha sido no solo estudiado por los juristas, de hecho ha sido poco estudiado por parte de nuestra área del conocimiento, sino más bien por otras áreas de las ciencias sociales, principalmente desde la sociología y también desde la psicología, ¿cierto? Desde el cual se suele decir que el conflicto en realidad tiene más ventajas que desventajas, y vendría a ser algo así como eh, un choque permanente, ¿cierto? Que existe porque hay diversos intereses, valores, acciones entre las distintas personas que componen una sociedad.
Como bien señalaba Ignacio, creo que a eso apuntaba, ¿cierto? La verdad es que el conflicto, desde el punto de vista psicológico, se suele asociar eh, a una agresividad innata de las personas al momento de querer solucionar los problemas, ¿cierto? Y de esa agresividad al momento de relacionarse surge entonces el conflicto, o así al menos se dice desde las posiciones más bien que se ponen en el individuo, ¿cierto? Desde la psicología. Desde otro lado, ¿cierto? Las teorías más sociológicas, y aquí en realidad desde todas las corrientes, incluso algunas corrientes ponen el centro de sus teorías en el conflicto, como puede ser, por ejemplo, las teorías marxistas, ¿cierto? Que se basan en el conflicto. Eh, Desde las teorías sociológicas, entonces, también el conflicto va a ser una cuestión ineludible de cualquier organización social. Cualquier organización social va a estar, en definitiva, indiscutiblemente destinada a tener conflictos por el solo hecho de organizarnos en grupos sociales. Eh, de esta manera, en realidad, el conflicto parece ser inevitable eh, para cualquier hombre que viva en sociedad e incluso ni siquiera para cualquier hombre que viva en sociedad. Y de ahí creo que una primera gran distinción es entre los distintos tipos de conflictos que pueden existir. Un primer grupo de conflictos que vamos a ver en realidad no nos interesan tanto son los conflictos personales. No sé si alguno de ustedes tiene algún ejemplo de un conflicto personal que le haya ocurrido hace poco. Si no, yo voy a pedirles amablemente que alguno me dé un ejemplo. Voy a leer aquí la lista. Por ejemplo, Anaís Arriaza, no sé si me quieres contar, puedes inventar también algún conflicto personal al que te hayas visto enfrentada. Aquí. Hola, profe. Buen día. Conflicto personal hace poco. Chuta. Mm, ¿Puedo inventar algo X? Por supuesto, puedes inventar. Eh, ¿Puede ser algo como de ánimo? ¿Algo así? Exactamente, sí. Sí, algo así. Como un conflicto por estar feliz, por ejemplo. Superar alguna tristeza, algo así. Perfecto. ¿Qué tristeza? ¿Alguna en particular? No, cualquiera. Perfecto. Muchas gracias, Anaís. Ya. Efectivamente, parte importante de los conflictos a los que nos vemos enfrentados en nuestro día a día no son conflictos con otras personas, sino que muchas veces son conflictos con nosotros mismos, con decisiones que tenemos que tomar que nos ponen en una situación difícil. Por ejemplo, ¿qué carrera estudiar? Eh, ¿Estudio derecho y sacrifico mi felicidad o estudio la carrera que efectivamente quisiera aprender? No sé, sociología, psicología. Aquí tenemos muchos sociólogos frustrados en esta carrera. Ese es un conflicto, ¿cierto? Y ahí la forma en que uno analiza el conflicto es ver los pros y los contras, ¿cierto? Y en definitiva, adoptar una decisión. Eh, Esos conflictos no nos interesan, por lo menos a nosotros, eh, sino que van a ser resorte más bien de otras áreas del conocimiento, principalmente la psicología. Los conflictos que nos van a interesar a nosotros son los conflictos que son interpersonales. Es decir, los conflictos que se desarrollan entre una persona y otra persona, es decir, entre la posición de una versus la posición eh, de otra. Eh, por supuesto, estos son aquellos pueden surgir no necesariamente entre una persona y otra, entre dos individuos, sino que pueden surgir perfectamente entre grupos de individuos, incluso entre estados, como ocurre en los conflictos bélicos o en conflictos no bélicos, pero como hemos visto, por ejemplo, a propósito de lo que ocurre con temas fronterizos. Eh, Isadora, si esos conflictos internos, claro, a eso me refería con el tema de la carrera y lo que comentó Anais. Y efectivamente, el conflicto interpersonal se trata más bien de un choque de intereses entre distintas personas, grupos de personas, estados. Se caracterizan por generalmente la existencia de una relación entre dos o más personas, ¿cierto? Como les digo, puede ser grupos de personas. La percepción de estos distintos grupos o intereses, o estas distintas personas, ¿cierto? De intereses propios, metas o valores que son divergentes unos con otros. Eh,
También predomina, ¿cierto?, en espacios donde hay situaciones o interacciones más bien competitivas o antagónicas. Típicamente, no sé, por ejemplo, en la política, ¿cierto? Tenemos generalmente conflictos permanentes, ¿cierto?, entre dos posiciones valóricas sobre un tema en particular, por ejemplo, el aborto. Vamos a tener conflictos permanentes porque hay valores antagónicos detrás. Y por supuesto también en toda sociedad van a existir factores culturales, sociales, eh, estilos de vida, principios por los cuales nos regimos, ciertos prejuicios y estereotipos que también van a influir mucho y que van a generar necesariamente conflictos entre las personas, ¿cierto? Eh, pero ahora bien, no todos estos conflictos, aquí no sé si a alguien se le ocurre algún conflicto también que haya tenido interpersonalmente con otra persona. Por ejemplo, Claudio Rodríguez. Dígame, ¿Sí? ¿te ¿Se te escucho? ocurre sí, algún conflicto que hayas tenido con otra persona? Puede ser Un, inventado. un conflicto complicado. Pero no, o sea, por ejemplo, el otro día una amiga se ¿Ya? molestó, estaba de ¿Ya? cumpleaños y no la fui a ver porque hay pandemia y cuarentena. Muy bien. Y ahí discutimos por eso un poco. Perfecto. Te felicito, Claudio, por tu posición ahí férrea, luchando por la salud del país. Así que muy bien, te felicito. Efectivamente, ese es un tipo de conflicto interpersonal que tuviste con tu amiga, pero que a diferencia de lo que vamos a entrar ahora en profundidad, no tiene relevancia jurídica, creo yo, ¿cierto? Es discutible. Eh, Aquí estoy diciendo otro tipo de ejemplos, por ejemplo, conflictos con el hermano, efectivamente, conflictos con el hermano, siempre y cuando no escale a algo mayor, ¿cierto? El conflicto rutinario por usar el baño en la mañana al interior del grupo familiar, efectivamente es un problema. Yo hace poco me independicé, así que gracias a Dios ya no tengo ese tipo de problemas. Eh, Compré algo por internet y no llegó lo que solicité en la compra. Juanito no me pagó. Efectivamente, aquí ya estamos entrando, gracias Javier y Anaís, a conflictos que tienen una naturaleza jurídica. Así que muchas gracias por esos ejemplos. Salimos entonces de estos ejemplos de conflictos interpersonales que en realidad, si bien son interesantes y los tenemos todos los días, no le importan o no le significan necesariamente al ordenamiento jurídico un esfuerzo, ¿cierto?, por solucionarlo. Eh, lo que nos va a importar entonces solucionar son los conflictos de naturaleza jurídica, ¿cierto? Que son aquellos que están regulados por el ordenamiento jurídico, que también son conocidos como controversias jurídicas, ¿cierto? En ese sentido, ¿cierto? Este tipo de conflictos se produce cuando generalmente un individuo, un grupo de individuos, lo dejamos, en general puede ser una parte más bien, una persona pretende, ¿cierto? A través de pretende de otra persona una acción o una omisión, ¿cierto? Que se encuentra amparada por el ordenamiento jurídico, que se encuentra amparada por el derecho, ¿cierto? Y la otra persona se resiste. En los ejemplos que ustedes pusieron, ¿cierto? Yo compré algo por internet, pero no me llegó en la fecha que está estipulada, ¿cierto? Yo espero, como lo compré y estoy amparada por la regulación en materia del consumo y en general en materia del Código Civil, a que se cumplan los contratos que yo suscribo, ¿cierto? Entonces yo tengo la pretensión de que se cumpla con la obligación eh, que la otra persona se comprometió a satisfacer, ¿cierto? Que era la de entregarme el producto en el plazo determinado. Y la otra persona se resiste, no necesariamente una resistencia activa, pero en este caso se resiste por el hecho de no entregarme el producto en la fecha que yo dije que quería que me entregaran el producto. Ni siquiera yo lo dije, ¿cierto? Ellos se comprometieron a hacerlo de esa fecha. Y de esta definición del conflicto jurídico o del el conflicto de relevancia jurídica surgen entonces dos grandes conceptos que también los vamos a revisar quizás durante toda la carrera, que son el de pretensión y el de acción, ¿cierto? La pretensión generalmente la definimos como la autoatribución que hace una persona, ¿cierto? De un derecho que desea que sea amparado por el sistema judicial. Mientras que la acción va a ser el poder jurídico eh, que tiene toda persona para acudir ante los órganos jurisdiccionales,
generalmente a los tribunales, ¿cierto?, para reclamar por la satisfacción de esta pretensión. Así, en un ejemplo, eh, por ejemplo, mi pretensión en el caso que ustedes señalan, de la tardanza en la entrega de un producto, es que el derecho, ¿cierto?, el derecho mío como consumidor a que se cumplan las obligaciones que se comprometió el prestador, ¿cierto?, ha sido vulnerado, y es un derecho que es tutelado por el ordenamiento jurídico. Y mi acción en este caso va a ser aquella que está contemplada en la ley del consumidor, ¿cierto?, que establece una acción especial que se puede establecer tanto ante el juzgado de policía local, como otras acciones que se pueden establecer ante la justicia ordinaria civil, ¿cierto? Entonces la gracia de esto es que al momento de ejercer una acción, yo estoy judicializando el conflicto, lo que lo transforma conceptualmente, ¿cierto?, en lo que conocemos como un litigio. Nosotros tenemos una pretensión porque hemos sido afectados en un derecho, ¿cierto? Accionamos, hacemos ejercicio de esa acción que el ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición para hacer valer nuestra pretensión. Y a través de eso entonces judicializamos el conflicto, dando pie entonces a la generación de un litigio. Entonces el litigio, como bien sale ahí, es este conflicto intersubjetivo de intereses que es relevante jurídicamente, que está regulado por el derecho objetivo, por el derecho sustancial, ¿cierto? Y que se caracteriza entonces por la existencia de una pretensión que es resistida por la otra parte, ¿ya? Como les digo, no es una resistencia necesariamente activa, no es que la otra parte diga necesariamente o activamente sabe que no quiero cumplirlo, sino que también puede ser una omisión, ¿ya? Em, Vamos a avanzar. Voy a leer el chat porque hay algunas preguntas. ¿Dónde la acción del sujeto de la omisión produce un quebrantamiento del orden jurídico? ¿Puede repetir lo que es la pretensión? Sí, puedo repetir lo que es la pretensión. La pretensión en general es esta atribución de cualquier persona, ¿cierto? Por parte entonces de un sujeto que desea ser amparado por el ordenamiento jurídico, no es más que eso. Eh, no sé si se entiende. Cuando yo me veo afectado en un derecho, ¿cierto?, que está garantizado en el ordenamiento jurídico, puede ser de cualquier naturaleza, pues un derecho fundamental, puede ser un derecho de orden civil, puede ser la afectación de un bien jurídico tutelado, como ocurre en materia penal, ¿cierto? Eh, Cuando ocurre ese hecho, o esa omisión, ¿cierto?, que me genera a mí una afectación a ese derecho sustantivo, entonces va a surgir en mí una pretensión. No necesariamente, ¿eh? Puede que yo no surja en mí ningún interés realmente porque el sistema judicial reaccione. Pero si lo hace, entonces la pretensión es lo que es esa autoatribución por parte de cualquier sujeto de que el ordenamiento jurídico me ampare ante esta situación, ¿ya? Y la acción va a ser la manera entonces en la que yo voy a acudir ante el órgano jurisdiccional competente para que, en definitiva, haga valer mi pretensión, ¿cierto? Para que se respete mi pretensión, para que se restablezca el imperio del derecho, en definitiva. Súper. Bueno, se me olvidó, pero lo voy a mencionar brevemente. Cuando hablamos de conflictos, generalmente, y a partir de ciertos estudios, de, y estos salieron más bien del área de la matemática y de la lógica, eh, la verdad es que la mayoría de los conflictos no se solucionan simplemente con que una persona gane y otra persona pierda, ¿ah? Realmente la vida es un poco más compleja que eso. Sino que ese tipo de conflictos en los que una persona gana todo y otra persona pierde todo, eh, son conocidos como conflictos de suma cero. Pero la verdad es que la mayoría de los conflictos que nosotros vivimos en nuestra vida diaria son conflictos de suma no cero, es decir, en los que eh, las partes, las partes que están en conflicto, ¿cierto?, van a tener en realidad motivaciones mixtas, eh, tanto para
apoyar una pretensión o la otra, ¿cierto? Para colaborar a veces con el otro o no colaborar porque van a tener en definitiva distintos efectos o beneficios o pérdidas que pueden variar dependiendo de cuál va a ser la situación final o cuál va a ser la solución final a la que se arribe del conflicto. Y esto ha sido especialmente estudiado en materia de negocios. Si revisan cualquier manual a propósito de mediación, van a encontrar este conflicto que ha sido titulado como el conflicto del prisionero, ¿ya? Y que en general nos pone en una situación en la que, por ejemplo, voy a poner como ejemplo nomás, Gonzalo Donoso, por ejemplo, y Luz Guzmán son los dos aprehendidos, ¿cierto? Eh, con la sospecha de haber cometido un atraco, ¿cierto? De haber robado o haber intentado robar, ¿cierto? La joyería del Alto Las Condes. La verdad es que la fiscalía no tiene pruebas respecto de eso, no tiene ninguna prueba, y lo único que encuentra en su posesión son armas de fuego, ¿ya? Por lo tanto, como base, la fiscalía tiene la posibilidad de imputarles a ambos la posesión de armas de fuego, que tiene una pena de 2 años, ficticiamente en este ejemplo, ¿ya? En cambio, la pena asociada al robo es de 10 años, ¿ya? Por lo tanto, ustedes inteligentemente toman a estas dos personas, toman a Gonzalo, ¿cierto? Y no me acuerdo quién dije, Estefanía o Anaís, no me acuerdo. Pero a Luz y Gonzalo, ¿cierto? Aprenden a Luz, a Gonzalo y las ponen en unos calabozos, ¿cierto? La ponen en los calabozos y las ponen separadas. Y les dicen lo siguiente: si ustedes confiesan, y confiesan completo, ¿cierto? Confiesan respecto a ustedes y además confiesan respecto de su compañero, respecto de la comisión del robo, yo les voy a rebajar la pena. Y les voy a dar la mitad de la pena que está asociada al delito. Que incluso es una de las facultades que se puede hoy día a través del procedimiento abreviado. No así, con una serie de otros requisitos, pero es una de las posibilidades que existen en el ordenamiento jurídico, con mucha más fuerza en Estados Unidos. En cambio, si ustedes no hablan, bueno, vamos a seguir con el procedimiento y, bueno, los vamos a condenar con todo el peso de la ley, ¿cierto? Mano dura contra ustedes. Pero la verdad es que en el fondo el fiscal no tiene pruebas para ir contra ustedes por robo, pero ustedes no lo saben. Ustedes no lo saben. Ustedes solo saben que le están ofreciendo la posibilidad de confesar. Eh, y en este caso, lo más inteligente o el mejor resultado posible para ambos es que ninguno de los dos confiese. Si ninguno de los dos confiesa, los dos van a tener la pena, pero solamente respecto del delito de posesión de armas de fuego, que en este caso sería de 2 años. Ya no acceden al beneficio de la mitad de la pena, sino que solamente se los castigaría con la pena completa de 2 años. En cambio, si cualquiera de las dos partes delata al otro, entonces, si bien uno va a tener un beneficio que va a salir en 1 año, la otra persona va a tener la pena completa del delito de robo, porque va a confesar en contra de esa otra persona, 10 años. Y si ambas personas se delatan mutuamente, entonces vamos a tener el peor de los casos posibles, o no el peor, pero vamos a tener un resultado que también no es el mejor, ¿cierto? No es el óptimo, que es que ambos van a tener la mitad de la pena por ambos delitos. 1 año por la posesión de armas de fuego y 5 años por el robo. Si se fijan entonces, el propósito de este ejercicio, que es por supuesto ficticio, es darnos cuenta que la mayoría de los conflictos en los cuales nosotros vamos a desenvolvernos entre dos partes, ¿cierto? No necesariamente van a tener siempre un ganador o un perdedor, ¿ya? O un perdedor absoluto y un ganador absoluto, sino que muchas veces nuestros conflictos eh, tienen soluciones intermedias en los cuales vamos a tener que ponderar medidamente, ¿cierto?, nuestros intereses, nuestras motivaciones, qué es lo que queremos buscar, y en definitiva comunicarlas, ¿cierto?, con la otra parte para alcanzar una solución ojalá lo más óptima para ambos posible, ¿ya? Eso es lo que busca reflejar este ejercicio. Saltamos entonces al otro tema que tiene que ver con las formas de solución de los conflictos, ¿ya? Este es un gráfico, ¿cierto?, desarrollado por Moore, que busca graficar a grandes rasgos cuáles son las distintas formas de solución de conflictos ordenadas eh, por dos razones, por dos órdenes de cosas. Primero, por cómo va aumentando, si ustedes van viendo, ¿cierto?,
la coerción, o si quieren ponerlo de otra forma también, la violencia, o la amenaza de la violencia en cada caso, ¿cierto? Partimos desde la evitación del conflicto, que créanlo o no, la mayoría de nosotros, cuando tenemos un conflicto o cuando va a surgir un conflicto, la verdad es que lo evitamos, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo un vecino que todos los días hace ruido o que los fines de semana taladra, ¿cierto? Pero yo evito el conflicto, ¿cierto? No llamo al conserje y le digo, oiga, sabe que este señor está taladrando fuera del horario que nos hemos dado como comunidad para poder taladrar, ¿no? Evito el conflicto, no lo escalo porque en realidad no me interesa, a lo más le van a pasar una multa, puedo vivir en comunidad sin necesidad de tener de alcanzar otra forma de solucionar ese conflicto. Quizás está mal de mi parte, pero la verdad es que la mayoría de nosotros en nuestra vida diaria evitamos permanentemente el conflicto. Solamente cuando el conflicto evoluciona, ¿cierto? O se vuelve más complejo en nuestra vida diaria, eh, podemos visibilizar otras formas de solucionar, ¿cierto? La discusión informal y la resolución del problema cotidianamente, ¿cierto? Entre pares, eh, a otras formas de solución del conflicto, como es la negociación, en la que ya nos damos cuenta que nosotros mismos no podemos solucionar el conflicto, y tenemos que sentarnos formalmente entonces en una mesa, a discutirlo, a poner propuestas, etcétera. La mediación en la que nos damos cuenta que en realidad entre nosotros dos no estamos llegando a ningún lado, entonces necesitamos un tercero que esté ahí y nos diga, oigan, cálmense, en realidad ustedes pueden alcanzar una solución, seamos creativos, etcétera, ¿ya? Eh, y en todos estos ámbitos de cosas nos estamos moviendo en la decisión privada de las partes, es decir, son las partes las que entre ellas van a alcanzar una solución. Después existen otro tipo de mecanismos de solución en la que no somos nosotros quienes toman la posta, ¿cierto? Sino que lo sometemos a la decisión de un tercero, ¿cierto? Y en este caso, en primer lugar, vamos a ver que existe la posibilidad, generalmente en materias civiles, de que ese tercero no sea un tribunal de justicia, es decir, no sea un organismo público, sino que sea un privado. Esto generalmente se conoce como arbitraje, ¿no? Que si algún día ustedes litigan, van a ver, lo vamos a ver porque esto lo vamos a ver en profundidad casi al final de este curso, cómo funcionan los arbitrajes, etcétera. Pero los arbitrajes hoy día se han consolidado, creo yo, como el mecanismo por excelencia de solución de conflictos civiles de la gente con plata. eh, las grandes empresas no solucionan sus conflictos en los tribunales civiles, ¿ya? Ustedes no van a ver grandes sentencias en los tribunales civiles por temas de empresas privadas. Eso es muy rasca para esta gente con plata, ¿ya? La gente con plata va a los árbitros, que son gente de bien, es Enrique Barros, qué sé yo, ¿ya? Gente preparada. Eh, sí, Bastián, el gráfico es de Moore, le voy a dar el nombre completo después, se lo puedo poner por chat. Y si puede ser un mediador por tensión alimenticia, efectivamente, efectivamente. Lo vamos a ver porque vamos a ver en detalle después la mediación. Y después entonces tenemos estas otras decisiones que efectivamente las toma un órgano público, ¿ya? Y esto es lo que naturalmente nosotros vamos a conocer como el proceso, ¿cierto? El proceso que lleva adelante un tribunal de justicia o un órgano encargado de ejercer jurisdicción, ¿ya? Y eso es lo que conocemos como al final una decisión judicial. Aquí sale además decisión legislativa, que puede darse en algunos casos, pero en Chile no es muy común. No es muy común que sometamos conflictos a decisión legislativa. Ocurre, por ejemplo, en determinados procesos, por ejemplo, cuando ustedes vieron que querían hacerle un juicio político a algunos ministros de Estado, por ejemplo, ahí hay una decisión legislativa, pero que en el fondo opera como un órgano judicial, en el fondo opera casi de la misma manera, ¿no? Pero se puede dar la situación, ¿cierto? Se puede dar la situación. Y finalmente, la decisión judicial y la decisión administrativa tienen un mayor grado de violencia, ¿cierto? Porque si es que un tribunal dicta una sentencia en mi contra, la otra parte va a tener la posibilidad de amenazarme, ¿cierto?, con la fuerza pública eh, para que se ejecute esa resolución judicial, ¿ya? Por eso es más violento. Y finalmente tenemos la forma más violenta de solucionar un conflicto, ¿cierto?, que es la acción directa, puede ser no violenta, y directamente la violencia, ¿cierto?, para solucionar un conflicto. En el caso que pusieron ustedes, no sé, tenemos un conflicto, ¿por qué no usa el baño en la mañana? Una forma violenta de solucionar ese conflicto es eh, golpear al resto de mi familia, gritarle, ¿cierto? Entrar corriendo al baño y encerrarme con llave, ¿no? ¿Cierto? Sería una forma violenta de solucionar el conflicto. Una forma de evitarlo, ¿cierto? Sería quedarme callado, esperar que cada uno haga lo suyo y ocupar el tiempo cuando pueda.
Y otra forma, ¿cierto?, más civilizada es decir, ¿sabes qué? Conversemos, sentémonos en familia, en el almuerzo, discutamos. ¿Ya? O sea, la gracia de esto es que ustedes puedan visibilizar que esto va en escalada, ¿cierto?, en aumento de la posibilidad de ejercer violencia y además en el aumento de la posibilidad de que ambas partes ganen. En las primeras, en el primer momento, ¿cierto?, cuando se busca discutir, negociar, mediar, la verdad es que existen altas posibilidades de que ambas partes ganen, de que ambas partes satisfagan de alguna u otra medida sus intereses en el conflicto. En la decisión judicial, la verdad es que la mayoría de los casos no se van a ver, no se van a compatibilizar ambos intereses, sino que el juez va a resolver. El juez va a resolver derechamente quién tiene la razón y quién no, y por tanto quién tiene que acatar y quién no. Y en la forma violenta, bueno, derechamente, alguien impone sobre otro lo que él cree que es lo más justo. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre las formas de solución que se presentan en la zona superior e inferior de la recta? No, la parte inferior de la recta son agrupaciones de las, son categorías, si quieres ponerlo, ¿cierto? Cómo se agrupan estas distintas formas de solución. ¿Ya? Entonces, las primeras son decisiones privadas, estas segundas son definidas por un tercero, ¿cierto? Pero privado, las terceras por un tercero, pero público, autorizado por la ley para hacerlo, y finalmente las extralegales. Y Nayaret me pregunta si la apelación forma parte de una resolución también. Lo vamos a ver durante el ciclo, no lo vamos a ver ahora porque habría que explicar muchas cosas para explicarlo, pero la apelación en sí misma no. La apelación es un escrito, ¿cierto?, que presenta una parte en la cual eh, recurre respecto a una resolución. La resolución que recae en esa apelación, sí, va a ser una forma de solucionar el conflicto en segunda instancia, pero no nos compliquemos, lo vamos a ver en en su oportunidad, así que para no meternos en conflictos. A partir de esto, entonces, en la doctrina procesal tradicional se ha señalado que existen tres grandes medios de solución de conflictos. La autotutela, que es la que espero que podamos revisar en profundidad el día de hoy. La autocomposición, que vamos a ver, se caracteriza porque es aquella en la que las partes son las que tienen el protagonismo en la resolución del conflicto. Y finalmente, la heterocomposición, en la que las partes sustraen de sí mismas esa solución del conflicto y se la pasan a un tercero para que éste decida. ¿Ya? La autotutela, ¿cierto?, consiste en que solo uno de los sujetos del conflicto, ¿cierto?, que puede ser un individuo, una persona jurídica, un grupo de personas, etcétera, etcétera, van a resolver o intentar resolver el conflicto que tienen pendiente con otra persona, grupo de personas, etcétera, ¿cierto?, a través de una acción concreta, ¿ya? En vez de dirigirse a lo que el ordenamiento jurídico nos ha dicho que es como debiéramos solucionar nuestro conflicto, ¿cierto? El ordenamiento jurídico nos dice, oiga, si usted tiene un conflicto de relevancia jurídica con otra persona, por favor vaya a tribunales, ¿ya? Por regla general, la autotutela en Chile está prohibida, ¿cierto? Uno no puede llegar y solucionar sus conflictos de manera directa, uno no puede imponer su solución al otro de manera violenta, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como hacer justicia de propia mano. Ahora, no necesariamente la autotutela es algo negativo o algo que está prohibido por el derecho. Vamos a ver a continuación que hay formas en las cuales nuestro ordenamiento jurídico reconoce la posibilidad de autotutelarse. ¿Alguien levantó la mano? No puedo ver. Sí, Sí, sí. profesor. Adelante. Buenos días. Me surgió una pregunta sobre la autotutela. ¿Es necesario que sea con fuerza, por así decirlo, si en la universidad uno tiene un conflicto con un profesor y lo resuelve solo con él, sin la mediación de otro, sería autotutela de algún sentido? Si uno se acerca al profesor para conversar el problema que tiene y lo solucionan, no. Eso sería una forma autocompositiva de resolver, ¿ya? Porque ambas partes se sientan, conversan, resuelven el conflicto, pero ambos acercan sus posiciones y en definitiva lo resuelven. En general, la autotutela se caracteriza porque se impone la solución del conflicto desde una parte hacia la otra. En este caso, por ejemplo,
tradicionalmente, no sé, si ustedes tienen un conflicto, por ejemplo, por el cuidado de su hijo, no sé, María José, por ejemplo, que tiene un hijo con Estefanía, ¿cierto? Eh, y se separaron, y ambas están discutiendo por el cuidado del niño. Y en vez de someter esa decisión al tribunal de familia para que él dirima, ¿cierto?, quién va a quedarse con el cuidado del niño o niña, María José, en vez de eso, ¿cierto?, no aguanta, entra intempestivamente a la casa de Estefanía y sustrae al menor y se lo lleva a Argentina. ¿Ya? Esa es una forma de solucionar el conflicto, eh, que no solamente es violenta, no solamente se impone a la fuerza respecto de la otra parte en conflicto, sino que además, y en la mayoría de los casos, es constitutiva de un delito. ¿Ya? Ese es un ejemplo, no sé si queda claro. ¿Sí? Sí, profesor, ahí quedó un poco más claro. Perfecto. Tengo una pregunta. Sí, dime, no veo bien quién está hablando, pero María adelante. José, ¿me dice? Por favor, dime. Ya. Un ejemplo así como cinematográfico. ¿El Ya. chantaje cuenta como autotutela o no? Como imponerle a alguien mi Por decisión porque ejemplo, si no yo voy a revelar tal cosa o voy a hacer tal cosa. así es, no necesariamente el ejercicio de la violencia, sino que además puede ser a través de la amenaza de la violencia. ¿No? Ya, Eh, ya. que en este caso sería, no sé, un chantaje, me imagino, puede ser que yo tengo fotos tuyas y si no haces esto te las voy a Claro, publicar, por ejemplo, típicamente. o Sí, una cosa así. efectivamente. Esa es una forma de solucionar un conflicto de manera, de autotutelarse al final, porque la forma de solucionar el conflicto normal sería, bueno, nosotros vamos a tribunales, ¿cierto? Resolvamos el problema que tenemos, pero no llegar a este tipo de solución. Como les digo, se caracterizan porque no existe nadie que resuelva el conflicto distinto a las partes, sino que es solamente uno de ellos que impone su decisión sobre el otro. Bastián, se me había olvidado, si levantaste la mano, por favor, dime. Profesor, buenos días. Buen día. Mire, la legítima defensa viene siendo autotutela, pero ¿es lícita o tolerada? Muchas gracias, Bastián. Eso nos lleva a esta segunda parte, entonces, para distinguir, porque efectivamente el ordenamiento jurídico, si bien por regla general prohíbe la autotutela como forma de solución de conflictos, existen casos en los que esta es lícita o autorizada. El típico caso de la autotutela autorizada, ¿cierto?, es a través de lo que se conoce en materia penal como la legítima defensa. ¿Ya? La legítima defensa es un supuesto en los cuales no va a existir responsabilidad penal, puesto que no va a haber antijudicial, ¿cierto? Pero porque en definitiva uno va a estar obrando amparado por el derecho. Voy a estar sufriendo una agresión ilegítima, yo a través de un medio proporcional, ¿cierto? Voy a repeler esa agresión. Entonces yo estoy amparado por el derecho, me permite a mí resolver ese conflicto que es urgente, es grave, está pasando ahí mismo, ¿cierto? Entonces el ordenamiento jurídico me da la autorización para repeler. Cuando hablamos de autotutela tolerada, la verdad es que nos referimos más bien a otro tipo de casos, que son aquellos en los que los estados están legitimados para eh, enfrentarse en un conflicto bélico cuando existe una guerra defensiva. Ese es el supuesto típico. Y en este caso se tolera que los estados eh, se entren en conflicto, se armen y en definitiva puedan tener actitudes beligerantes respecto a otro estado porque se están defendiendo. ¿Ya? Se están defendiendo de otra agresión de parte de otro Estado. La verdad es que la diferencia es bien sutil, pero en general esos son los ejemplos que se ponen. En la autotutela autorizada también no es solo penal, ¿eh? También existen otros supuestos en materia civil. Por ejemplo, cuando ustedes son arrendatarios, eh, existe la posibilidad de que a ustedes se los habilite para retener los bienes del arrendatario para asegurar el pago de la renta. Perdón, me equivoqué, ustedes son arrendador. Ustedes están arrendando un bien inmueble, por ejemplo. eh, la otra parte dejó de pagar hace tiempo la renta. Ustedes logran que esa persona se vaya, ¿cierto?, del inmueble, pero antes de que se vaya, ustedes retienen los bienes que tiene al interior esa persona para asegurarse de que en definitiva esta pague
la renta que tiene pendiente con nosotros. Y el ordenamiento jurídico nos permite preliminarmente entonces que en este estado de cosas podamos retenerle los bienes como un mecanismo de autotutela frente a esa deuda. Tengo dos manos levantadas. Isidora. Hola, profesor. Espero que se encuentre bien y la verdad es que tengo, no sé si más bien como una duda en específico o otra cosa. Viéndolo como desde una mirada como más histórica, en este caso la autotutela podría ser más primitiva tal vez como forma de conflicto, que me imagino que en su momento claramente era como el conflicto que tenían dos personas y nada. En el Paleolítico era así, no existía ninguna intervención de algún ente estatal que pudiese hacer un acuerdo entre las partes, pero en sistemas más modernos la autotutela en este caso podría ser una de las motivaciones para crear una pretensión. En este caso, no sé, tuve un conflicto con una persona por un tema X, no sé, no me compartió un pedazo de comida y decidí ir a los combos. Y esta persona después acudió al sistema judicial para pedir bueno, que se haga justicia, en verdad. Entonces, podría ser ya. Efectivamente, sí, gracias, efectivamente. O sea, los conflictos escalan porque la gente muchas veces autotutela sus intereses. Y así escala, ¿cierto? Un conflicto puede ser en este caso de relevancia penal. O sea, yo me fui a los coscachos con la otra persona y esto pasó de ser una discusión por el pedazo de comida o porque el compañero no me prestó el apunte, ¿cierto? Y pasó a ser una afectación a mi integridad física, ¿cierto? Que está tutelada, es un bien jurídico tutelado por el derecho penal. Y por tanto, ahí surge en mí, ¿cierto?, la pretensión de poder ser amparado por el ordenamiento jurídico, acudir a través de mi acción, ¿cierto?, mi querella ante los tribunales de justicia o mi denuncia eventualmente, ¿cierto?, para que se lo castigue a él por golpearme, ¿cierto? No tenía ningún derecho para hacerlo. Efectivamente, sí. José Reynoso, tiene su manito levantada. Buen día, profesor. Buen día. Respecto a las movilizaciones, por ejemplo, del gremio obrero, cuando se habla del derecho de huelga, esa podría ser un caso perfecto de autotutela, en el sentido de que ejercen presión para poder acceder a sus demandas, ¿no? Efectivamente, y también es un caso de autotutela que está legitimado por el derecho. Claro, un derecho laboral. En determinado supuesto, ¿cierto? Está regulado, pero es un supuesto en el que si se ejerce de la manera que está amparado por el derecho, está regulado por el Código del Trabajo y se puede realizar perfectamente. Sí, pero efectivamente es una forma de ejercer presión. Y aquí, en estos casos, en este tipo de situaciones, ¿cierto? Se reconoce también una simetría de poder que hace que esta sea, diría, quizás la única forma en la cual se puede alcanzar una forma de solucionar el conflicto, distinta a la autotutela. Así que efectivamente, esa es otra forma en la que el sistema reconoce, ¿cierto?, la licitud de este tipo de respuesta. Gracias, José. Y María José Peña también tenía la mano levantada con esto para ir avanzando en nuestra actividad de grupo. Profe, una pregunta cortita. ¿La legítima defensa entra en la categoría de autotutela tolerada o no? La legítima defensa, sí. Efectivamente, no la tolerada en la clasificación tradicional que ustedes van a ver en los apuntes, la trata más bien como legítima defensa lícita. ¿Ya? Porque el ordenamiento jurídico en realidad lo que hace es reconocerla como una conducta lícita. No solo tolerada, sino que es legal, no es antijurídica. Ya, perfecto. Gracias. Sí. No, de nada. Y Bastián creo que levantó la mano. Profe, o sea, es por curiosidad nada más. Por favor. ¿Cómo puedo probar que es legítima defensa? ¿O que fue en legítima defensa? Hay una serie de requisitos que están establecidos en el Código Penal. Dentro de ellos tengo que probar que existió una agresión ilegítima. No vamos a entrar mucho en detalles, pero tiene que existir una agresión ilegítima. ¿Qué se entiende por eso? Hay amplia discusión doctrinaria. Ustedes van a ver que en Chile no se da mucho el caso de la legítima defensa, porque es súper difícil probarla. Y además, el otro requisito que es fundamental es que el medio empleado por mí para repeler esa agresión ilegítima tiene que ser proporcional a la agresión por la cual me están atacando. Es decir, si a mí me están atacando a golpes,
y estamos en una situación de igualdad, no sé, son dos personas más o menos de contextura física similar, sin una simetría de poder considerable, ¿cierto? Y nos estamos agarrando a combo y el otro saca una pistola, ¿cierto? Y me dispara. La verdad es que discutible la proporcionalidad del medio empleado. Entonces, por ahí va, ¿ya? Generalmente donde se ha ido ampliando más el desarrollo de la legítima defensa en casos de violencia intrafamiliar, ¿ya? Donde se ha intentado introducir el hecho de que generalmente el contexto de violencia intrafamiliar respecto generalmente de la mujer y de los niños siempre va a ser una agresión ilegítima, ¿ya? Independiente de que sea una agresión actual, que también es uno de los requisitos, ¿ya? Y por ahí hay habido un desarrollo súper interesante al respecto donde vale la pena también ahí rescatarlo. Pero no vamos a entrar en eso. Derecho Penal 1 lo van a ver en profundidad, así que tranquilo. Profe. No sé si Scarlett. Profe, ¿no siempre la autotutela requiere el uso de la fuerza? Efectivamente, como habíamos comentado al principio, también puede ser la amenaza de un mal, que también puede ser considerado como violencia o como fuerza, ¿cierto? Pero no necesariamente es el uso de la fuerza o la violencia, es más bien la imposición de una decisión sobre otra persona. De eso se trata. Se trata de que nosotros tenemos un conflicto y en vez de solucionarlo entre nosotros o acudir a un tribunal para que éste lo resuelva, yo digo, no, ¿sabes qué? Esto es, esto es, y tú acátame, porque sí. Eh, Sí, entiendo. y eso es lo que lo Gracias. caracteriza, no tanto el ejercicio de la fuerza. Sí. Javiera. Gracias, profe. Hola, profe. Quería preguntar más que nada como por hacer un caso. Si una mujer es atacada sexualmente en la calle, Ajá. poniéndome un caso muy, bueno, no es tan extremo porque pasa siempre. Si es atacada sexualmente por un violador y ella agarra una piedra y da que, o sea, le pega en la cabeza y lo termina matando ya, así, en su puesto, ¿podría considerarse como legítima defensa? Sí, perfectamente. Perfectamente. Podría, pero por eso hay que argumentarlo. Y ahí estamos entrando ya en terreno penal. Entonces, pero sí, perfectamente podría. Como le digo, agresión ilegítima, en este caso la agresión era ilegítima, ¿cierto? De todas maneras, creo yo. Proporcionalidad del medio empleado, yo creo que sí. Yo creo que ahí incluso es legitimado no solamente con una piedra, si tenía un cuchillo a mano, yo creo que también podría haberlo empleado. Porque estamos hablando de casos de violaciones que son ejercidas mediante la fuerza o intimidación y por tanto también implican un riesgo a mi integridad física. No solamente a mi indemnidad sexual y qué sé yo, sino que también a mi integridad física. Por lo tanto, existe un riesgo inminente de incluso perder la vida, ¿ya? Entonces, efectivamente puede existir una proporcionalidad en el medio que se emplea. Así que, sí, yo creo que se podría argumentar perfectamente. No le veo mayor problema. Lo vamos a ver, Maximiliano, vamos a ver. Sí, efectivamente vamos a ver que en los casos de los actos jurídicos no contenciosos, la verdad es que no vamos a estar en presencia de un conflicto propiamente tal. Por lo tanto, son como una especie de excepcionalidad también a todo esto que hemos venido hablando. Así que lo vamos a ver en su minuto, cuando veamos los actos jurídicos no contenciosos, que probablemente no sea este semestre, sino que el siguiente, ¿ya? Pero sí, es un tema muy interesante, Maximiliano. Súper interesante sus preguntas. Yo creo que no sé si alcanzamos a hacer la actividad grupal, porque nos quedan 10 minutos. Quizás la podríamos hacer súper rápido, pero quizás perdería la efectividad y me parece más bien invitarlos a hacer una reflexión en este grupo grande. Como bien señalaba una compañera de ustedes, no me acuerdo ahora quién, pero efectivamente nosotros tendemos a asociar la autotutela como un mecanismo de solución de conflictos primitivo, ¿cierto? Como algo que, bueno, desde que existen los estados modernos, ¿cierto? Desde que tenemos tribunales de justicia, tenemos poderes del Estado. Isidora, gracias. Como dijo Isidora, ¿cierto? Nosotros solucionamos los conflictos ahora de manera civilizada, ¿cierto? Nos juntamos, nos reunimos, nos sentamos a conversar o vamos a los tribunales de justicia para que resuelvan nuestros conflictos. Pero la verdad es que día a día nosotros vemos que no es tan así, lamentablemente, no es tan así. Se suelen ver casos en la televisión y a veces destacados quizás con un tinte que no es el apropiado, casos de autotutela respecto de delincuencia callejera, por ejemplo, robos. Vemos frecuentemente hay casos de detenciones ciudadanas que
pasan de ser solo una detención ciudadana, sino que pasan a ser derechamente imponer justicia de propia mano, ¿cierto? Vemos muchos casos en los que los amarran con alusaplast, los golpean, al punto de que llega a ser un símil de casos de tortura, por ejemplo. E incluso hemos visto, eso es un caso extremo, ¿cierto? Un caso extremo de autotutela, pero que vemos a veces día a día que ocurre. Y ahí nosotros podemos escuchar qué es lo que dice la gente. ¿Qué es lo que dice la gente? Un argentino, un señor mató a 2 delincuentes que lo iban a asaltar. Sí, eso es más bien autotutela normal, ¿cierto? Es legítima defensa. Pero en estos casos, la verdad es que, así como legítima defensa, es discutible. Porque ya el sujeto lo lograron detener, ¿cierto? Lo lograron detener. Pero una vez que lo detienen, lo golpean, lo maltratan, lo humillan, ¿cierto? Lo desnudan, lo atan a un poste de luz y lo siguen humillando y degradando, lo escupen, lo patean, etc. Y cuando lo consultan en la televisión, ¿cierto? A las personas que estaban participando en esta actividad, ¿por qué lo hacen, ¿cierto? Es porque existe un descontento, o eso escuchamos, ¿cierto? Es porque la justicia no hace nada, porque la justicia no hace nada. Otro ejemplo que también vemos día a día, en lo que se ofrecen argumentos similares, no es mi idea comparar o igualar los casos, son casos en los que incluso la misma Corte Suprema ha calificado como de autotutela. Para mí es discutible, pero por eso lo quiero someter a discusión de ustedes. Que alguien lo puso en las preguntas, las funas, ¿cierto? Las funas también son un caso típico en el que incluso la Corte Suprema ha llegado a decir, reconociendo recursos de protección para que se eliminen las funas de redes sociales, que esto se trata de un caso de autotutela, que por lo tanto no está amparado por el derecho, que es un ejercicio de una decisión, ¿cierto?, por parte de una persona por sobre la otra, y por tanto, al ser ilegítimo entonces debe ser eliminado de la red social. Así que efectivamente nosotros nos vemos quizás enfrentados día a día a casos que pueden ser o no considerados de autotutela, y de ahí creo que la reflexión a la que los quería invitar es si alguien quiere opinar, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que al día de hoy siguen existiendo como un importante mecanismo de solución de conflictos la autotutela? Cuando disponemos como ciudadanos, ¿cierto?, de otros mecanismos como es la conversación, la mediación, la transacción, etcétera, hasta recurrir a los tribunales de justicia. Isadora. Bueno, según mi punto de vista, se tiende como a seguir, en este caso, autotutelándose, puesto que es una solución, entre comillas, más próxima. Por ende, tomar justicia por mis propias manos me parece un proceso mucho más corto que acudir a un tribunal y crear un proceso jurídico que en parte también me puede afectar a mí como persona. Entonces, según mi punto, la verdad es que por proximidad y porque al ser el hombre también un ser social y bueno, tener como distintos conflictos de intereses cotidianos, no más bien como anecdóticos del momento, la autotutela como que aparece naturalmente en parte de los vínculos humanos, según yo, de intentar mediar yo como persona con otra persona con la cual me vinculo en la sociedad, sea de la forma que tenga que ser. Eso. Super, gracias Isadora. ¿Tú te refieres ahí a que quizás recurrir a los tribunales de justicia te vaya a afectar más? ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, yo mantengo un conflicto con otra persona y en caso de autotutela se hablan las cosas, pueden llegar a otros extremos también y queda ahí el tema. Si yo en el proceso de la autotutela o de la solución del conflicto también hago una falta y esa falta en parte se exterioriza y se hace conocida en un proceso judicial, me puedo ver afectada por las mismas leyes. Entonces, en parte también mis propios intereses se podrían ver ahí como afectados. A eso creo que iba. Súper, gracias Isadora. Eduardo. Profe,
Desde mi punto de vista, concuerdo con Isadora, pero también pienso que se debe a que la gente ha perdido la fe en las instituciones. La gente generalmente actúa por desinformación, aparte. O sea, no le podemos exigir a una persona que vive en una población, que vivió en un contexto constante de violencia, que es lo más cercano a lo que conocen por justicia, que recurran a un medio institucional para resolver sus conflictos. Es súper raro. Y por cierto, también en muchos casos depende también de los medios económicos para hacerlo, porque la gente se ve como en un círculo cerrado. Entonces, pienso que es súper difícil para una persona de escasos recursos recurrir a la justicia en Chile. Eso. Gracias, Eduardo. Un escéptico del sistema de justicia. Bien, bien. Eh, ¿Alguien más que quiera hablar? O leo los comentarios. Creo que todos van más o menos. Simón, dime. Hola, profe, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bien. Tal como mencionaron mis compañeros, también quería agregar de que usualmente en las noticias, claro, se ha visto, es normal ver ejemplos de autotutela o ejemplos de cómo las personas eh, han intentado alcanzar la justicia por mano propia a partir de la violencia. Y muchas veces esto es justificado a partir del hecho de que la justicia que otorga nuestro sistema judicial es bastante deficiente y que no es igual para todos. Por lo tanto, creo que podría ser ese un indicio o un antecedente que motiva a las personas de forma injustificada a buscar la justicia por sus propias manos. Y eso, Súper. eso creo yo. Muchas gracias, Simón. Perdón, muchas gracias a todos por sus muy valiosas opiniones. También lo que me comentan por chat es muy similar, ¿cierto? Tiene que ver con una parte con los impulsos, ¿cierto? Como que somos personas impulsivas y eso puede estar vinculado también con aspectos culturales, sociales, qué sé yo, propios de una cultura, de un país. Puede ser que tengamos cierta tendencia también a solucionar los conflictos de esta manera, qué sé yo. Quizás no todos los países tienden a solucionar sus conflictos de esta manera. Ahora vemos Estados Unidos, por ejemplo, la cuna supuestamente de la civilización occidental moderna, ¿cierto? Y que soluciona sus conflictos a balazos. Creo que estamos mejor que eso. Eh, Luz, dime. No te escucho, Luz. ¿No? ¿Ahora se escucha? Te escucho, sí, pero en otro lado te escucho, sí. Ay, sí, te conecté el Nah. celular. Dime. Ya, lo siento. Ya, concuerdo bastante con lo que dicen en sí los chicos al respecto de, más que nada, como que la autotutela es una manera bastante rápida, entre comillas, como de resolver los problemas. Porque, por ejemplo, yo vivo con o sea, tengo unos vecinos que son esquizofrénicos. Y ya como hace 5 años que estamos llamando a los carabineros, la PDI, y llegan y dicen que no hay nada que hacer. Pues ellos de repente los fines de semana se comienzan a beber alcohol. Y hay veces que incluso como que viéndolo yo de la ventana están casi al punto de matarse. Y hay que entrar como por la fuerza ya a la casa y separarlo y como que realizar algo nosotros porque los carabineros y la PDI dice que como tienen una enfermedad mental no se puede hacer nada. Entonces, como que en general, de hecho, a nivel como de villas, se hicieron mucha gente conoce a estas personas que andan de repente en la calle y andan como, están a punto de matarse entre ellos, son se, todo el tema y que de ahí se empezaron que hemos estado esperando y más que nada lo que hay que hacer como para resolver conflicto es como ingresar a la casa y separarlo. En este caso, que la única carabinero no hace nada. Gracias, Luz. Sí, raro el criterio que te da Carabinero en todo caso. Que, quien determinará que esa persona es inimputable, cometer un delito, la tendrá
la tendrá que determinar un juez, y también existen, no son sanciones penales, pero sí son medidas de internación en caso de que cometan delito de todas formas, porque pueden, a pesar de ser inimputables, pueden constituir un peligro para su vida como para la de otros. Raro, raro lo que te dice Carabina. Y José Reynoso, y ojalá, y con esto cerramos. José. Profesor, más que nada yo creo que en el sentido del uso de la autotutela, muchas veces radica también desde la vereda de la ignorancia. ¿Y por qué digo esto? Porque no todas las personas, por ejemplo, tienen conocimiento del ordenamiento jurídico actual. No sé, si usted le pregunta a alguien por la calle, nadie, yo creo que son muy pocas las personas, por ejemplo, que se han leído siquiera como 3 capítulos de la Constitución, que se entienda a lo que voy. Por ejemplo, una detención ciudadana. Yo puedo detener, eso está validado el delito de flagrancia, que uno puede retener a una persona, más no maniatar, más no torturar. Y por ejemplo, hace poco vi un artículo de una noticia que hicieron una detención ciudadana y al tipo en la herida le estaban echando sal. O sea, ya eso es un mecanismo de una suerte de tortura. No sé si se entiende lo que voy. Sí, perfecto. Y por ejemplo, la gente cree continuamente de que el sistema le falla, que no funciona, qué sé yo. Pero el sistema no falla, el sistema tiene que ser imparcial para todos los lados. En el sentido estricto de que, por ejemplo, si yo voy y acuso a Pedro de que cometió tal delito, claro, yo puedo ir a denunciar, puedo ir a ejercer una acción civil. Sin embargo, siempre va a existir el principio de inocencia. Pedro va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Efectivamente. Gracias, José. Bueno, muchas gracias a todos por sus opiniones. Creo que todos han tenido algunos matices, ¿cierto? Tienen posiciones distintas algunos de ustedes. Podría haber conflictos sobre este punto, ¿cierto? Eh, para ir cerrando la clase, simplemente recapitular, ¿cierto? Vimos lo que es un conflicto, vimos lo que es un conflicto de relevancia jurídica, nos empezamos a adentrar, ¿cierto?, en las distintas formas que tenemos, que nos hemos dado, ¿cierto?, para resolver nuestros conflictos. Ustedes van a ver que, no sé si han visto Matrix, yo creo que sí, espero. No sé de qué año son ustedes, yo creo que sí. Ignacio me dice que sí, sí. Bueno, Matrix, excelente película, que no la haya visto, que la vea. Matrix, bueno, básicamente, no me refiero a que el humano en Matrix, básicamente, ¿cierto? Neo toma la pastilla y sale del mundo ficticio, ¿cierto? Y entra a este mundo real, por decirlo así, y de a poco empieza a ver todo en forma de código, ¿cierto? Empieza a ver como la realidad de este mundo de mentira. Ve estas letras, ¿cierto? Estos códigos binarios en vez de esta ficción. En la medida que ustedes se vayan interiorizando en la carrera, ¿cierto? La carrera les va a generar un daño irremediable, ¿cierto? Que es que ustedes van a empezar a ver conflictos de relevancia jurídica en todos lados. Así como Neo, ¿cierto?, empieza a ver estos códigos, ustedes van a empezar a ver en todos lados que los distintos conflictos que van a ver en su vida son conflictos de relevancia jurídica. Eso es por un lado el daño que les va a generar esta carrera, y por otro lado el otro daño que les va a generar esta carrera, y la mayoría de los profesores por cómo se enfrentan los casos generalmente, dice relación con que la única forma de solución que ustedes van a ver generalmente es la judicialización del conflicto. ¿Ah? Y eso creo que también es un error en el que vamos a caer permanentemente durante su educación, ¿cierto? Como profesionales del derecho. Vamos a ver en las clases que siguen que esta no es la única forma de solucionar nuestros conflictos, ¿ya? No por el hecho de que en derecho civil veamos la acción reivindicatoria, las acciones posesorias, qué sé yo, no significa que esa sea la única forma de solucionar el conflicto. Antes de eso, hay otras formas en las que podemos aproximarnos al conflicto para resolverlo sin que entre a operar el proceso penal, ¿ya? Yo creo que, por lo tanto, como la mediación, efectivamente como la mediación. Entonces yo los invito a que para la próxima clase vayan revisando los apuntes del profesor Maturana a propósito de las formas de solución de conflicto. Es un poco denso, ¿ah? No es tan claro. Aquí en la clase la idea es que lo vayamos simplificando con hartos casos concretos, ¿cierto? Así que, pero de todas maneras vayan leyéndolo para que podamos discutirlo en la clase del día viernes. Como les dije, la va a hacer el profesor Fuchs. Y que sigamos profundizando en estas materias que veo que les interesa mucho, así que les agradezco a todos su participación e interés en esta materia. Si recomiendo el Maturanazo, yo diría que para estudiar, si ustedes quieren complementar su estudio, no. ¿Ya? Si su objetivo de leer el apunte de Maturana es para complementar lo que vamos a ver en clase, les recomiendo leer el apunte de Maturana. Para repasar antes de la prueba,
por supuesto, ahí ustedes tienen a su disposición los resúmenes. En este caso, el Maturanazo es un apunte que hizo un abogado de apellido Uvilla, que pueden recurrir, ¿cierto? Y pueden revisarlo, pero más que nada para repasar, ¿ya? Así que no se los recomiendo para estudiar. Así que nada, pues que tengan una excelente semana, lo que queda, y nos estaríamos viendo el día viernes. Que estén muy bien.